12 de marzo de 2015, jueves tercero de Cuaresma. Meditaciones sobre la Pasión de Cristo. El proceso de Jesús ante Pilato. Tras la sesión ante el Sanedrín, nada más hacerse de día, le condenan a muerte. Al ser reo de muerte le encadenan y le llevan a Pilato. Con prisa porque se ejecute la sentencia, buscan otra sentencia de los romanos, ya que si Roma solamente confirmaba la sentencia del Sanedrín sin emitir la suya propia, tendrían que esperar a ejecutarlo un día más, según la ley judía, en lugar de en ese mismo momento como permitía la ley romana. Así eran los fariseos, escrupulosos con la letra pequeña de la ley, pero de espaldas a la misericordia y a la virtud. También nosotros a menudo estamos poco atentos a la voluntad del Señor, y mucho a otras cosas que nos importan más. Le encadenan. Era la mañana, temprano, dice Juan. Era el amanecer del día por excelencia de la salvación del mundo. Con prisa por condenarle, además con una incógnita que hay que tener en cuenta para entender el proceso. Los estudios históricos nos ayudan para movernos de modo realista en un doble plano. El plano de los manejos humanos y el plano de los proyectos de Dios que Él escribe a través de esas realidades humanas. Ellos tenían prisa porque no sabían cómo reaccionaría el pueblo. El Sanedrín en ese momento temía al pueblo, creían que iría contra ellos y a favor de Jesús. Por eso quieren actuar con prisa sin que nadie pueda reaccionar a tiempo. Jesús recorre encadenado y condenado a muerte las calles, que días antes le aclamaban repletas de gente, y ahora están vacías. Con esa incomprensión, es digno de muerte, de que le quiten la vida. Mirar que me mira al pasar por la calle como miró a Pedro, a ver si me dice algo del sufrimiento interno de su corazón. Porque a cada paso llama a los elegidos para decirles: velad conmigo, como a los del huerto. Nada más, sin consideraciones complicadas, sino solo estando con él. Mirar mucho que me mira. Jesús va así cargado con el pecado del mundo, y en medio de todo, su amor a mí, por mí. Lo padece todo, pero lo soporta por su gran amor. Oye los comentarios de la gente, ahora desagradecida con él. Le desprecian, les ha defraudado. Es una decepción. Llegan a casa de Pilato, lugar impuro para los judíos, por ser hogar de paganos, y no entran porque si lo hicieran, quedarían contaminados según la ley judía, y no podrían comer la Pascua esa tarde. ¡Qué contraste! Condenan a Cristo sabiendo que derraman sangre inocente, pero no quieren mancharse entrando en casa pagana. Aquí puedo yo reflexionar las incoherencias de mi vida. ¿Cuántas veces digo una cosa y actúo de otro modo? ¿Cuántas veces dejo de lado mi fe por mis gustos personales o por un modo de vida diferente? ¿Cuántas veces entrego a Jesús por 30 monedas de plata que al final se terminan? Vemos a Jesús ante Pilato en sentido realista, según los datos de los evangelios. Le acusan desde fuera, sin entrar dentro. Pilato tiene que salir a hablar con ellos a la puerta de su casa. Estaría probablemente en la Torre Antonia, al noroeste del templo. Pilato, legalista, romano auténtico, hombre de buena voluntad. Vayámonos identificando con los personajes de la Pasión. ¿Cuánto daño hacen a veces los hombres de buena voluntad? Pero él es hombre de buena voluntad. Es hombre al que le falta decisión, por defender lo que no sean sus intereses. Mientras toque lo suyo, desea arreglar las cosas, pero si no, la pasión de Jesús es para él como un fenómeno más de la vida diaria, con iguales condicionamientos. Por ejemplo, Pilato, y esto se sabe por los historiadores, estaba históricamente en un momento muy malo. Era promovido y respaldado en el imperio por el político Sellano, que logró que fuera enviado a Jerusalén gracias a su influjo en la corte. Sellano era hombre de confianza del César, y le envió allí como amigo suyo. Compartía con Pilato un particular odio a los judíos. Enviándole allí, Sellano podría desarrollar y ejercer a través de Pilato ese desprecio compartido. Pero por otras razones, Sellano cayó en desgracia ante el emperador y fue ejecutado. En el momento en que Jesús es presentado por los fariseos ante Pilato, el emperador estaba buscando por todo el imperio a los amigos de Sellano,
sospechosos de conspiración para eliminarlos. Así, a la menor señal de que Pilato no fuera totalmente adicto al César, éste ya había ordenado que Pilato fuera depuesto y ejecutado como los demás. Aquí se encuentra ahora Pilato, ante este reo de muerte, en un momento en que se le habla de rebelión contra Roma. Esta es la realidad histórica, el plano de los hombres, que no toca a la fe, pero ayuda a comprender que por esta razón Pilato hubo de actuar con toda cautela con Jesús, y que las circunstancias de la pasión no fueron tan distintas de las nuestras con las que tan a menudo nosotros nos excusamos. También Pilato podría así excusarse, lavarse las manos. Esto nos ayuda a ver dónde nos vemos reflejados, con qué personaje o situación de la pasión de Jesús. Pilato tiene miedo. El móvil del temor concurre en todo lo relacionado con la muerte de Jesús. Mientras no toque sus intereses, desea arreglarlo. Pilato lleva en Judea como gobernador desde el año 29 y estará 7 años en la región, siempre con muchos problemas con los judíos. Sale a la puerta y pregunta: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Le ve simplemente como un hombre. Pilato aparece de mal humor. Probablemente durante la noche ya le habían molestado los judíos con el asunto de prender a Jesús. Y así, tras dormir mal y tras la pesadilla que su mujer había tenido acerca de Jesús, sale malhumorado. Los gobernadores romanos no se preocupaban de aprender arameo. Usaban intérpretes, y así fue también este diálogo. La pregunta de Pilato indica ya el plan de Caifás, que Pilato asumiera sin más la condena judía para así ellos poder ajusticiarle por su cuenta. Por el hecho que sea, Pilato exige, en cambio, un proceso. Es lo que denota su pregunta. Quizá por el miedo que tuvo su esposa con aquel sueño de Jesús. Esta exigencia de pruebas por parte de Pilato es el primer disgusto para los judíos, que querían matarlo cuanto antes. Seguramente Pilato conocía a Jesús y su actividad. Era inevitable saber algo de él cuando había entrado con tanta aclamación en Jerusalén hacía unos días. Pero no habían intervenido los romanos, quizá porque no veían en él ningún peligro político. Ellos le dicen molestos: si no fuera un malhechor no te lo habríamos traído. Jesús, en medio de todos, oye cómo hablan de él. Pilato, también molesto, les dice: pues juzgadlo según vuestra ley. Pero ellos responden: a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Ante todo, su astucia, la de las tinieblas, claro, buscan matarle, pero salvando el ser ellos acusados de su muerte, porque tienen miedo al pueblo. Quieren poder decir que ellos no han sido, en caso necesario. Tienen miedo de que el pueblo se les eche encima si se entera de que ellos le han matado, pero además buscaban deshacer moralmente a Jesús ante el pueblo, dándole a los romanos para morir en cruz, ya que esa sería la prueba definitiva de que él no era el Mesías. No podía serlo, era imposible, nadie aceptaría al Mesías crucificado. Pero aquí entra en escena el segundo plano, el de los proyectos de Dios. Curiosamente, buscando desacreditar a Jesús y que no se creyera en él como Mesías, justamente sin saberlo, realizaban el plan de Dios. Dice Juan que esto ocurrió para que se cumpliera la palabra de Dios. Es decir, el Evangelio dice que querían que le ajusticiaran, según la ley de Roma, con la cruz. Lucas consigna aquí 3 acusaciones contra Jesús. 1, que agitaba a la nación. 2, que impedía pagar tributo al César. Y 3, que decía que él era el Cristo Rey. Son argumentos dirigidos a impresionar e indignar a Pilato. La acusación del Sanedrín, que se hacía a sí mismo hijo de Dios, a Pilato le daba igual. Era asunto de la estúpida religión judía. Por eso buscaban otros argumentos de carácter político. Solo así lograrían que le condenase. No es cierto que Jesús fue condenado por política, sino que fue acusado políticamente para obtener de Pilato la cruz. Pero no fueron acusaciones reales, sino para forzar una condena que solo se aplicaba a presos políticos. Es falso que mataran a Jesús porque hizo política, porque nunca la hizo. Aunque eran acusaciones falsas, para Pilato era una situación muy delicada, ya que si se pudieran probar, en la situación personal en que él estaba, si no actuaba firmemente podían interpretar en Roma que él no era del todo fiel al imperio. Debía pues cortar todo intento de sublevación ajusticiando a Jesús. Tenía miedo de que lo delataran a Roma, y habían ajusticiado a su protector allí. Y lo peor de todo
Es que Pilato sabía que todo lo que decían de Jesús era falso, porque tenía a sus espías por todas partes. No necesitaba que los judíos le dijeran nada, conocería el movimiento de Jesús y de la gente que le seguía, y seguro que Pilato sabía que todo lo que los fariseos le estaban diciendo era mentira.